Sean todos bienvenidos a este seminario internacional de presentación de los resultados del trabajo desarrollado por el Grupo Internacional de Investigación sobre Comercio Internacional y Trabajo, formado a instancias de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con carácter preparatorio del 23º Congreso Mundial de nuestra disciplina, que se celebrará desde la ciudad de Lima, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el mes de septiembre de este año. El objeto del trabajo de nuestro grupo, conformado por un total de 87 investigadores de 12 nacionalidades distintas, ha sido el de llevar a cabo un proceso de reflexión colectiva sobre una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo: la globalización económica y comercial y su impacto sobre el mundo del trabajo. Solamente que desde una perspectiva singular, como es la de la construcción de fórmulas dirigidas a hacer frente a las consecuencias de dicho fenómeno. El punto de partida para esta reflexión ha venido marcado por la constatación de que nos encontramos en la actualidad en un momento crucial para el futuro de la gobernanza del trabajo en la economía global. Un momento crucial marcado por la emergencia de un número cada vez más importante de instrumentos que buscan promover el respeto de un núcleo de condiciones laborales justas en los procesos globales de producción liderados por las empresas multinacionales. El surgimiento de estos instrumentos, más allá de sus limitaciones, pone de manifiesto que la relación entre comercio internacional y trabajo empieza a evolucionar hacia un nuevo escenario marcado por un juego más equilibrado entre las reglas de la libre competencia y las exigencias de la sociabilidad. Los integrantes del grupo, reunidos básicamente por sus nacionalidades, han trabajado intensamente los últimos 6 meses en el análisis de las potencialidades y los límites de cada uno de esos nuevos instrumentos, con el fin de realizar propuestas dirigidas a su mejora. El resultado es el documento que presentamos ahora y que discutiremos en estas 2 sesiones del seminario. Un documento que reúne 7 informes nacionales, un informe plurinacional y 4 informes individuales, todos ellos caracterizados por su gran riqueza y su rigor académico conceptual. Un rigor académico conceptual portador de respuestas de un inmenso valor, entiendo, para la construcción de esa dimensión transnacional que la tutela de los derechos del trabajo requiere hoy en día. Mi gratitud infinita, pues, a todos y a todas por haber acudido a nuestra llamada y a la llamada de la sociedad internacional y haber volcado lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de sí mismos en este documento. Lo que voy a hacer a continuación, sin solución de continuidad entre la bienvenida y la presentación, es, en consecuencia, realizar una síntesis de los principales contenidos y las propuestas presentes en nuestro documento. Una síntesis y presentación que se verá complementada por las 10 intervenciones que componen las 3 mesas redondas de este seminario, programadas entre el día de hoy y el próximo viernes. 3 mesas redondas que desarrollarán aspectos particulares de especial interés y actualidad contenidos en los informes nacionales y que no tendré ocasión de presentar y desarrollar como se debería en esta breve síntesis. El eje de mi intervención, lo podrán comprobar, vendrá dado por los 7 bloques de materias que componen el cuestionario que en su día sometimos a la consideración del grupo de investigación. Empezando la presentación, debo decirles que un primer bloque de cuestiones incluidas en el cuestionario guarda relación con el papel de las normas e instrumentos internacionales. Los informes presentados permiten aquí registrar, en primer lugar, una casi total coincidencia en cuanto a la aptitud de la noción de debida diligencia
Due Diligence, lanzada en 2011 por los principios rectores de las Naciones Unidas para promover la puesta en marcha de procesos de garantía de los derechos fundamentales del trabajo a escala global por las empresas multinacionales. La clave de esta aptitud se encontraría en el cambio de enfoque que la recepción de esta noción supone, en la medida en que la due diligence centra su atención en el proceso necesario para la garantía de los derechos, cuyo desarrollo, el de ese proceso, se hace recaer en las empresas multinacionales que lideran las cadenas mundiales de producción y no propiamente o solamente en los referidos derechos. Esta es, se afirma en uno de los informes, una característica que permite a la noción de debida diligencia ir más allá de los límites territoriales de aplicación de las leyes y de las diferencias de personalidad entre la casa matriz y las empresas que integran las cadenas de valor mundial. Igualmente, se añaden como ventajas de la noción de due diligence su amplitud y la flexibilidad, al estar en condiciones de abarcar esta noción de forma holística todos los riesgos, anticipándose además a su materialización en condiciones también de adaptarse a las características de cada sector, actividad y empresa. No obstante, en los informes se recalca a la vez que la recepción de esta noción por instrumentos de derecho blando, soft law, y la falta de una vinculación clara en su regulación por estos instrumentos entre su no materialización, el no cumplimiento de la debida diligencia y la responsabilidad de las casas matrices, esa no vinculación clara entre no cumplimiento de la debida diligencia y responsabilidad de las casas matrices, unida a su recepción por instrumentos de derecho blando, decía, le restan efectividad. Aún así, se afirma que la presencia de este concepto abre un espacio para su recepción con carácter obligatorio, la recepción de la debida diligencia por los ordenamientos nacionales, especialmente de los países sede de las casas matrices de las empresas multinacionales, y también un espacio para la creación por estas normas de supuestos especiales de responsabilidad de dichas casas matrices, especialmente de responsabilidad por omisión de los deberes de prevención que de la obligación de debida diligencia se derivan. En fin, como elementos a tener en cuenta para una mayor efectividad de la noción de debida diligencia, se proponen también la necesidad de definir con mayor precisión los derechos cubiertos por esta y la conducta esperada respecto de cada derecho. Y también la necesidad de tener en cuenta en su materialización la participación de los trabajadores y sus representantes. Ahora bien, por lo que se refiere al proceso de elaboración de un tratado vinculante sobre las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, actualmente en marcha en el seno de las Naciones Unidas, las opiniones se dividen entre quienes consideran prematura o innecesaria la adopción de este tratado y quienes apoyan esta adopción, bien que con dudas siempre sobre su éxito, si llegará esta negociación finalmente a dar lugar al tratado. Estos últimos, los optimistas, digamos, destacan la importancia de un instrumento que recoja los estándares de debida diligencia que los estados deben exigir a las empresas de acuerdo con su legislación, especialmente los estados sede de las casas matrices. Y además, un instrumento que recoja un supuesto de responsabilidad omisiva o por falta de diligencia en el control de las cadenas mundiales de suministro, no previsto por los principios rectores. Cosa que hace, por cierto, el último borrador del documento adoptado en el año 2020. Por último, respecto de la incidencia de esta clase de instrumentos
a los que me he referido, sobre el sistema tradicional de fuentes del derecho, se indica que la emergencia de la due diligence como paradigma regulador expresa una evolución de las relaciones entre las fuentes, los niveles y los instrumentos reguladores hacia un modelo de mayor interacción e influencias recíprocas, tanto influencias e interacciones entre órdenes normativos como también de naturaleza conceptual. Una interconexión e influencias recíprocas que en todo caso no se yuxtaponen a las leyes nacionales de los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales, se aclara, sino que buscan más bien colmar sus lagunas y resolver o colaborar en la resolución de sus problemas de efectividad. Ahora bien, el segundo bloque del cuestionario está referido a la inclusión de cláusulas laborales en los tratados de libre comercio. Estas cláusulas son en general objeto de una valoración positiva, pese a reconocer la mayoría de informes la inexistencia de estudios e indicadores que midan su impacto laboral real. Es común, igualmente, la idea de que la contribución potencial a la mejora de la protección de los trabajadores, especialmente entre economías no igualitarias que permiten estas cláusulas laborales, se ve en alguna medida opacada por la generalidad de su formulación, por el carácter limitado de sus fórmulas de exigibilidad y por su no vinculación, la de estas cláusulas, a sanciones comerciales. En función de todo esto, se proponen soluciones diversas, mejoras diversas, como la inclusión de sistemas más efectivos, transparentes e independientes de solución de controversias, o incluso el recurso a fórmulas similares a los arbitrajes de diferencias entre inversor y Estado, incluidos en los acuerdos de protección de inversiones. Además de, como propuesta adicional, una recepción más plena y precisa de los convenios de la OIT y la organización a la propia OIT de un papel importante en la evaluación y la asistencia para la implementación de estas cláusulas laborales. Deben incluirse en los tratados de libre comercio cláusulas sobre salarios. Esta es una cuestión relevante respecto de la cual la opinión mayoritaria es positiva, es favorable. La mayoría dicen que sí, pero solo postulan la inclusión de referencias al salario de carácter general, referencias genéricas vinculadas con el respeto de los salarios mínimos previstos por cada país, o referencias a la suficiencia de esos salarios para atender las necesidades de las personas que trabajan, o a la necesidad de que esos salarios sean fijados a través de la negociación colectiva. Aún así, en un informe se destaca especialmente el interés de la previsión incluida en el último Tratado de Libre Comercio, suscrito entre los Estados Unidos de América, México y Canadá, que fija un salario mínimo de referencia para los vehículos producidos en México, los automóviles, para que estos vehículos accedan sin aranceles al mercado norteamericano. Esta es una medida que es considerada creadora de un incentivo para la mejora de los salarios en México, al menos en este sector, el sector automotriz, y que además desalienta las deslocalizaciones industriales desde Estados Unidos a México basadas en la pura diferencia salarial. Ahora bien, la acción de la OIT constituye el tercer y siguiente apartado del cuestionario al que responden los grupos. En general, aquí la coincidencia es total en destacar el carácter esencial de la función normativa de la OIT, que no se ve además puesto en cuestión por ninguno de los participantes por el robustecimiento que ha experimentado en los últimos años el papel de formación, promoción y difusión desarrollado por la OIT.
Esta observación sobre la importancia de la función normativa viene acompañada de la constatación de cómo el estancamiento de la producción normativa de la OIT ha venido acompañado de una activa participación de esta organización en los procesos de elaboración de las normas internacionales sobre derechos humanos y sobre comercio internacional. Dirigida esta participación de la OIT a promover la incorporación en estas normas de su corpus normativo, el contenido de los convenios internacionales del trabajo y en particular de los fundamentales. Esta es una labor a la que todos conceden un especial valor en la medida en que permite vincular los derechos laborales consagrados por las normas internacionales del trabajo a los derechos humanos y a la preservación del medio ambiente, convirtiendo estos derechos en ingredientes esenciales del desarrollo sostenible, con todas las consecuencias, que no son pocas, que a ello vienen asociadas. Menos consenso existe en torno a la elaboración de un convenio sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales por parte de la OIT. No todos ven necesaria y viable la aprobación de un convenio como este, sobre todo en ausencia de toda referencia, de cualquier referencia a las empresas multinacionales en la declaración del centenario de la OIT. Además, tampoco existe una idea compartida sobre el contenido de este convenio, basculando las propuestas presentes en los informes, desde las que postulan la necesidad de un convenio fuerte con inclusión de fórmulas de aproximación salarial entre la empresa líder y las empresas colaboradoras y responsabilidad solidaria a lo largo de la cadena mundial de producción, hasta otras propuestas que prevén o postulan un contenido más laxo, que básicamente llevaría a que este convenio recoja o fije un piso mínimo de protección y regule la debida diligencia, la due diligence, que los estados deberán exigir a las empresas en materia laboral. En todo caso, un convenio como este, todos coinciden, serviría para reforzar el papel promotor de los derechos fundamentales del trabajo reconocido por la noción de debida diligencia, junto con los instrumentos de responsabilidad social que, como veremos más adelante, los instrumentos privados también pueden cumplir o cumplen un papel similar. Finalmente, por terminar este apartado, otras propuestas apuestan también por la creación dentro del sistema de la OIT de dos instituciones, un tribunal laboral y una inspección de trabajo, en ambos casos de carácter internacional. El bloque, continúo, relativo a los instrumentos y políticas de la Unión Europea, el cuarto, se inicia con la puesta de manifiesto de las limitaciones de la Directiva sobre Información No Financiera de la Unión Europea y también de su aplicación por parte de las empresas de algunos estados, que se considera francamente mejorable. En particular, se cuestiona respecto de la directiva su ámbito limitado, la falta de concreción o precisión de la información requerida, especialmente respecto de la cadena de suministro, y la inexistencia de indicadores claros y de sanciones eficaces por incumplimiento. Los límites de esta experiencia, la de la directiva, hacen, en todo caso, que el anuncio del comisario de Justicia de la Unión Europea, de la decisión de esta, de poner en marcha una iniciativa para hacer obligatoria la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, sea valorada muy positivamente. A estos efectos, se indica que esta iniciativa debería abarcar todos los derechos humanos, aplicarse a todas las empresas y todos los sectores, establecer unos requisitos mínimos de procedimiento, imponer el deber de comunicar toda la información relativa a los socios comerciales. Este es un problema que plantea, por ejemplo, la aplicación de la ley francesa. Debería también incluir esta propuesta un mecanismo eficaz de cumplimiento de sus mandatos
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves y reconocer capacidad para actuar a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos. El quinto bloque del cuestionario se vincula con el papel que debe reconocerse a las normas estatales, a las leyes nacionales. Aquí hay consenso en reconocer que los estados sedes de las casas matrices de las multinacionales tienen una capacidad efectiva y real de adoptar medidas legislativas capaces de promover o imponer a estas empresas el control de sus cadenas mundiales de producción. Se llega incluso a decir en algún informe que esta es una pieza indispensable del normativo de la relación entre los derechos humanos y el comercio internacional. En lo que no existe consenso es en la intensidad de esa intervención normativa estatal. Ya hay quien duda de la eficacia de las soluciones reguladoras y sancionadoras en contextos de producción transnacional. El punto de referencia de una intervención fuerte está representado, en todo caso, por la ley francesa del deber de vigilancia aprobada en el año 2017. Esta norma, se indica, supone una suerte de matrimonio entre hard y soft law, entre derecho duro y derecho blando, en la medida en que la ley se apoya en el poder y la influencia de las casas matrices de las empresas multinacionales sobre sus redes mundiales de producción, plasmado en la elaboración y aplicación de un plan de vigilancia, como herramienta para asegurar el respeto de los derechos humanos dentro de esas cadenas. Por supuesto, y se destaca esto también, son muy importantes las medidas legislativas y de control que adopten los países de destino, no los países sede, los países de destino, de los procesos productivos o las inversiones de las empresas multinacionales. Y también, por supuesto, el diálogo entre la casa matriz, líder, y sus colaboradores, contratistas o socios comerciales. Un sexto bloque de singular importancia, además, es el relativo al rol de los instrumentos privados, que podemos calificar o que han sido calificados tradicionalmente como instrumentos de responsabilidad social, especialmente el rol de los códigos de conducta y acuerdos marco internacionales. La implantación de estos instrumentos es considerada un indicio de aceptación de la legitimidad como objetivo empresarial. Y además de la importancia de la reputación, del valor de la reputación dentro de la economía global. Aún así, estos mecanismos son objeto de una valoración matizada. Matizada porque, por un lado, se destacan sus fortalezas. En particular, dentro de las fortalezas, que estos instrumentos son adoptados por la empresa multinacional, que es un sujeto con capacidad efectiva a través de su control sobre las cadenas mundiales de producción para imponer a sus socios comerciales el respeto de sus contenidos cuando tenga la vocación de hacerlo. Lo que determina que estos sean instrumentos con capacidad para dar lugar a un marco transnacional de relaciones laborales y a redes sindicales en el interior, sobre todo de las empresas multinacionales cuando hablamos de acuerdos marco. Ahora, entre las debilidades de estos instrumentos que también se destacan, se cuentan su carácter privado y voluntario, su frágil eficacia, su difícil exigibilidad jurídica, las debilidades y deficiencias de sus sistemas de control, la falta de participación en muchos casos de los trabajadores y sus representantes o la no previsión de medidas que garanticen la viabilidad económica de las condiciones de trabajo decente que han sido pactadas. Aún así, en los informes aparecen
importantes y un buen número de ejemplos de buenas prácticas. Unas buenas prácticas cuyo hilo conductor se encuentra en muchos casos en la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales en el diseño de estos instrumentos, en su implementación y en el control de su aplicación. De hecho, esta participación de los trabajadores y los sindicatos a nivel global, a nivel nacional y a nivel local es considerada como la principal herramienta para superar las limitaciones de las auditorías encargadas normalmente por las empresas multinacionales para vigilar sus cadenas de producción. Otro elemento de mejora de estos instrumentos está representado por la fijación por parte de las empresas de condiciones económicas dentro de los mismos instrumentos o en otro tipo de documentos, condiciones económicas para los proveedores y contratistas que aseguren la viabilidad económica o la sostenibilidad económica de las condiciones de trabajo decente exigidas a sus colaboradores y contratistas. Ahora, al lado de los instrumentos, de estos instrumentos de ámbito empresarial limitados a una empresa, los informes destacan también la importancia de las iniciativas multilaterales de muchas empresas para un sector o para un país determinado. Destacan el papel promotor y de acompañamiento, además, que para estas iniciativas debe cumplir la OIT, aunque no se desconoce las dificultades que en una economía altamente competitiva supone la implementación de este tipo de iniciativas. Ahora, sean de uno u otro tipo, unilaterales, multilaterales, todos parten de reconocer que estos instrumentos no solo tienen su referente normativo en todos los casos en las normas internacionales del trabajo, sino que sirven para impulsar la aplicación de estas normas internacionales y también para colmar muchas de las lagunas de protección existentes en los países de destino de los procesos de producción global. Aunque sin depositar expectativas milagrosas, por supuesto, en esta eficacia. Por último, séptimo punto del cuestionario, en relación con el impacto de la crisis sanitaria global, los grupos coinciden en poner de relieve sus muy negativas consecuencias, la de esta crisis sanitaria, para los trabajadores, pero también para las empresas contratistas que integran las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales. Por ello, la valoración del escenario a corto plazo no es sino pesimista en todos los casos. Aún así, nadie postula a partir de esta constatación que puedan ser puestos en cuestión los presupuestos o los postulados desde los cuales viene afrontándose y se debe afrontar la protección de los derechos fundamentales del trabajo en el escenario global, marcados por todas las indicaciones que se han hecho hasta ahora. Por el contrario, se sostiene que esta situación hace más evidente la indefensión de los trabajadores de las cadenas mundiales de producción e incluso de sus empleadores, de los costistas y proveedores de las empresas multinacionales. Y por tanto, hace más evidente la necesidad de potenciar en el futuro un diseño sostenible de las cadenas mundiales de producción y más intenso el compromiso con el trabajo decente. Desde esta perspectiva, se sostiene que la crisis sanitaria puede ser también el catalizador o una oportunidad para la construcción a medio y largo plazo de nuevas redes mundiales de producción, más resistentes y quizá menos extensas y menos complejas, pero más sostenibles y comprometidas con los superiores costes que entraña necesariamente la garantía del trabajo decente. Y hasta aquí, queridos amigos, la síntesis, necesariamente provisional e incompleta,
el documento que reúne todos los informes tiene 340 páginas, es un documento muy rico, es un documento, podría ya calificarlo de portentoso, y será base de muchas discusiones y de muchas ponencias y voluntarias y de papers que se presentarán al Congreso. Permítame, por tanto, con mis disculpas si no he recogido en algunos de los aspectos toda la riqueza de los informes, yo creo haber hecho una síntesis razonable. Permítame, en todo caso, añadir ahora solamente 2 ideas más, a modo de conclusión. Primera idea. A la luz de todo lo aquí expuesto, creo que no podemos poner en duda que la construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo aplicable a las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales es hoy una realidad en construcción y no una utopía. Segunda idea, esta disciplina transnacional del trabajo en las cadenas mundiales de producción es expresión de un nuevo tipo de gobernanza global del mundo del trabajo basado en la confluencia de conceptos jurídicos de distinto origen, derechos laborales fundamentales, trabajo decente, debida diligencia, derechos humanos, tutela del medio ambiente incluso, de la confluencia también de órdenes normativos diversos, el derecho internacional del trabajo, el derecho de los derechos humanos, el derecho del comercio internacional e incluso de instrumentos de muy distinta naturaleza, instrumentos internacionales y nacionales, públicos y privados, convencionales e incluso unilaterales. Una confluencia cuya fuerza radica precisamente en las interacciones conceptuales y normativas entre estos instrumentos y estos conceptos y el resultado global que a través de esas interacciones puede ser alcanzado. Esta es, concluyo aquí, toda una lección que nos alienta para huir de posturas dogmáticas y aproximarnos con apertura de miras a las nuevas formas de garantía del trabajo decente en el mundo que vendrá. Yo concluyo aquí mi intervención, agradezco mucho a todos por su atención y su paciencia y vamos a iniciar a partir de aquí un turno de intervenciones. Tenemos algo de retraso entre las dificultades para iniciar y mi español lento. Espero que haya sido capaz de comunicar y sin más quedo a vuestra disposición. Haremos un debate, el tiempo que haga falta, no más de 20 minutos y empezaremos con la primera mesa. Muchas gracias. Ha pedido la palabra la profesora María Katia García Landaburu y luego el profesor Enrico Gragnoli. Profesora García Landaburu, coordinadora del Grupo del Perú. Gracias, doctor Facchinetti. Yo quería por este medio básicamente... ¿Puede subir el volumen, por favor? Sí, claro. Quería... Gracias. Creo que ahora se escucha mejor. Quería agradecer la invitación a participar en este grupo y también agradecer a Wilfredo Sanguinetti por la invitación y esta magnífica exposición. Es bastante difícil resumir en tan corto tiempo una investigación de más de 300 páginas, pero creo que lo ha hecho bastante bien. Era solo eso. Gracias. Professor Gragnoli. No, a dire la verità ho schiacciato per errore, ma mi volevo complimentare per una relazione veramente molto bella e molto chiara che ha posto il problema del diritto del lavoro e il problema della globalizzazione rispetto agli istituti del diritto del lavoro con una particolare completezza e con una particolare chiarezza, sottolineando soprattutto il problema dell'effettività degli istituti presenti all'interno dei sistemi transnazionali di governo del lavoro. E dal punto di vista italiano questo è il tema principale. In realtà tutti gli istituti che
cercano la regolamentazione del fenomeno del lavoro in un ambito transnazionale, incontrano le barriere del diritto del lavoro nazionale e hanno rilevanti problemi di effettività. Questo in Italia è particolarmente avvertito, per esempio, per gli atti unilaterali delle imprese multinazionali, che molto spesso sono basati su diritti di paesi stranieri. Abbiamo avuto vari casi imperniati sul diritto degli Stati Uniti, in particolare dello Stato di New York, e so che un caso del genere c'è stato anche in Brasile, che urtano contro principi fondamentali del diritto del lavoro italiano e sono stati ripetutamente dichiarati nulli dal giudice italiano. So che c'è stata una sentenza del Tribunale Supremo del Brasile sul problema di un regolamento di un'impresa statunitense che voleva impedire a dei dipendenti dell'impresa brasiliana di sposarsi, e il Tribunale Supremo di sposarsi tra di loro, insomma, e il Tribunale Supremo brasiliano, con una maggioranza di 3-2, ha considerato nullo l'atto dell'impresa multinazionale perché lesivo della sfera di libertà dei dipendenti e del diritto fondamentale a sposare chi volevano, compreso un collega, evidentemente. In Italia credo che il nome si possa fare, soprattutto sono stati colpiti da nullità atti, contratti, sono stati considerati discriminatori i comportamenti di una grande compagnia aerea privata di capitale irlandese, così avete chiaramente capito a chi mi riferisco, e c'è stata una fiorente giurisprudenza contro questa compagnia aerea. Ci sono state una serie di pronunce, soprattutto del Tribunale di Bergamo, perché questa compagnia opera dalla provincia di Bergamo, che hanno riaffermato costantemente la prevalenza del diritto italiano sulle fonti unilaterali di regolamentazione imposte da questa compagnia e sui contratti stipulati da questa compagnia, nonostante si applicasse il diritto irlandese. Quindi credo che l'Italia rappresenti un esempio di un forte interesse, di un forte radicamento della nazionalità del nostro ordinamento e soprattutto da parte dei giudici una convinzione della centralità del nostro ordinamento. È stata depositata oggi una sentenza della nostra Corte di Cassazione su un caso analogo di una compagnia aerea, questa volta del Qatar, che ha stipulato con dei piloti italiani dei contratti di diritto del Qatar, e nonostante si applicasse il diritto del Qatar in una decina di sentenze tutte uguali, la Cassazione ha applicato la disciplina italiana, considerando che la compagnia aerea non avesse provato a sufficienza la regolamentazione del diritto del Qatar e che quindi la prova che aveva dato della disciplina del diritto del Qatar fosse insufficiente. Sono 10 sentenze tutte depositate oggi, che hanno fatto già un certo scalpore in Italia, perché questa compagnia credeva di poter applicare il diritto del Qatar e la nostra Corte di Cassazione ha detto che la prova del diritto del Qatar era insufficiente perché, per esempio, la tradizione non era chiara e quindi ha applicato il diritto italiano. Questo per dar l'idea del clima di nazionalità che ispira il diritto del lavoro italiano. Devo essere sincero, nonostante il tema della globalizzazione sia fondamentale, clima di nazionalità che io un po' condivido, perché penso che ci sia una protezione degli interessi dei lavoratori subordinati perfezionata nel nostro paese, che meriti di essere considerata anche rispetto a istituti che fanno valere il carattere transnazionale delle imprese, il carattere transnazionale della protezione, come quelli di cui lei ha così brillantemente parlato. Grazie. Muchas gracias, profesor Gragnoli. Es un tema, desde luego el tema que estamos tratando es un tema poliédrico que admite muchas dimensiones, ¿no? Y por supuesto, donde los instrumentos de los cuales hemos hablado tienen una eficacia y un interés mayor es en los países de destino, ¿no?
por supuesto, sería muy deseable que también tuviera este nivel de nacionalidad y de garantismo el derecho del trabajo o los derechos fundamentales en los países de destino, ¿no? Esta es una característica muy relevante y muy importante, ¿no?, de la dimensión del derecho italiano, que lastimosamente no se produce, ¿no?, incluso con derechos más básicos, ¿no?, en países sede más bien de los procesos de producción, ¿no? Pero estamos hablando siempre de fuentes complejas, ¿no?, y de relaciones entre distintos niveles de regulación. Me parece muy importante la dimensión. Me parece que el profesor Ojeda levantó la mano también. Profesor Antonio Ojeda. El profesor Nicolás Bueno. Sí, muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí. Muchas gracias, Wilfredo. Bonjour à toutes et à tous. I will just ask a very general question. Well, first of all, thank you very much for this collective effort to map out all the development of labor rights and globalization. But my question is coming back on what you said, that maybe this is not a utopia anymore, that we can have a kind of global regulation on labor. I was wondering if maybe we should see, if you have in mind maybe something more European-centric or North American-centric. What about in the reports that you made? What about developments from China, India, and other countries? If you think about labor provisions in international trade agreements or labor provisions in international agreement protecting investors and investment, for example, we see that there is a development from the European Union, from Canada, from the United States, that they, for example, want to push these kind of labor provisions for certain reasons, in particular because they want to protect as well their own production. But do you see any, can we really talk about utopia when we really have key actors such as China and other big major economies that are maybe not going in the same direction? And that is also true maybe for this question of due diligence. You know, we have these collective efforts at the United Nations, but we also have mainly the European Union that is pushing to implement this idea of due diligence and to make it more legally binding, either at the national level and the member states. In Switzerland, it failed a few weeks ago. At the European Union, there is now a big debate, but what about the other economic actors? So if we see it from a geographical perspective, do you really see this as a real utopia, or are we maybe trying to look only at what has been done in a few isolated countries? A very general question, remark. I'm not expecting any answer. Bueno, Wilfredo, aprovecho y traduzco para los hispanohablantes la pregunta del profesor. Muchas gracias. Es la profesora Andrea Franconi del Grupo Argentino, que nos va a ayudar traduciendo las intervenciones, especialmente del inglés. Perdona, creo que voy a intentar hacerlo en español también, no tengo mucha costumbre, pero bueno, está bien. No, mi pregunta es sobre la utopía que has dicho antes, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, si miramos un poco la evolución de esas cláusulas laborales en acuerdo de comercio, de protección de los inversionistas, vemos que hay un desarrollo por los Estados Unidos, por Canadá, por Europa, pero ¿qué tal de los otros países como China, por ejemplo, India? ¿Podemos decir que eso es una utopía si solo algunos países desarrollados empujan para introducir esas nuevas cláusulas laborales? Y el mismo debate es sobre esa idea de debida diligencia. ¿Es una idea globalizada y podemos hablar aquí de utopía, que eso vendrá un día, o es un avance? Sí, tenemos los principios rectores de las Naciones Unidas, pero
¿O es más bien la Unión Europea, algunos países aislados en Europa que empujan estas visiones laborales de una economía globalizada? Y eso es mi pregunta. No estoy esperando ninguna respuesta, pero sí, ¿es una utopía o es una visión más eurocentrista, norteamericana o americana centrista de lo que está actualmente desarrollando en esta materia? Bien. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, Nicolás, además por esta doble intervención en las dos lenguas. Estupendo. Bueno, yo puedo responder en relación con lo que opino sobre el tema, ¿no? En el informe hay una reflexión general, algunos son más optimistas, otros menos. Bien, y si esto es una utopía o es una realidad, yo entiendo que es una realidad en construcción, pero no tanto a través de las cláusulas de los tratados de libre comercio. Yo coincido con la profesora Marlet Weiss en que estos tratados de libre comercio son más un instrumento al servicio del despliegue de las cadenas de producción de las empresas multinacionales que propiamente de limitación o de garantía de derechos. Eso yo creo que está claro. Aunque tímidamente van apareciendo algunas medidas, ¿no? Distinta es la cuestión de la idea de debida diligencia que está evolucionando con velocidad hacia convertirse en una idea global. Parte de expresión de este proceso tiene que ver con su recepción por el proyecto de tratado y sobre todo por el proyecto de directiva europea que se va a lanzar muy pronto. Y el efecto Bruselas. El efecto Bruselas, vinculado con cualquier regulación que emerge de la Unión Europea, tiene muy rápidamente un efecto contagio, vinculado por la importancia del mercado europeo. Y luego, sobre todo, porque a través de esta noción y de la vinculación que han hecho los principios rectores con los derechos humanos y el ambiente, los derechos laborales se han terminado por formar parte de los objetivos de derecho sostenible. Y esto eso les da una gran potencia. Claro, no sabemos a dónde vamos a llegar. Por supuesto, el futuro no está escrito, ¿no? El futuro no está escrito. Profesor Ojeda, que lo estoy haciendo esperar, vamos a darle la palabra, que no espere más. Por favor. Profesor Ojeda. Bueno, parece que se ha ausentado. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Bueno, estos son los grandes temas de debate, ¿no? La relación entre los ordenamientos nacionales, lo que ha planteado el profesor Gragnoli, y estos instrumentos de carácter transnacional, aún en gestación, cuya eficacia no está clara y que pueden incluir en algunos casos medidas de garantía de derechos fundamentales y en otros más bien suponer vulneraciones, ¿no? Como nos contaba el profesor Gragnoli, y también el tema de en qué medida estos son procesos, ¿no? Son procesos que terminarán llevando a resultados. Si les parece y no hubiera ninguna palabra más, vamos a pasar a la primera mesa redonda.